El 23 de junio de 2022, los operadores ucranianos de estaciones de radar detectaron un objeto que se acercaba rápidamente. Los sistemas de defensa aérea intentaron fijar el objetivo, pero el objeto realizaba maniobras tan bruscas, con sobrecargas de hasta 30 unidades, que ningún misil antiaéreo logró colocarse en la trayectoria de interceptación. En cuestión de segundos, una potentísima explosión destruyó un puesto de mando fortificado situado a varios cientos de kilómetros del punto de lanzamiento. Así funciona el sistema ruso de misiles tácticos operativos Iskander. Un arma que pone nerviosos a los generales a ambos lados del Atlántico y que hasta ahora nadie en el mundo ha aprendido a interceptar. Pero para entender cómo Rusia obtuvo un arma tan formidable, hay que retroceder varias décadas. En 1975, el ejército soviético adoptó el sistema táctico de misiles Tochka, que recibió la designación de la OTAN SS-21 Skarab. Para su época, era un sistema avanzado capaz de llegar rápidamente al punto de lanzamiento, apuntar, realizar el ataque y abandonar inmediatamente la zona. Más tarde apareció la versión modernizada Tochka-U, con un alcance aumentado hasta 120 kilómetros. Pero el verdadero orgullo de la ingeniería de misiles soviética fue el complejo táctico operativo Oka, desarrollado por la Oficina de Diseño de Kolomna bajo la dirección del legendario diseñador jefe Sergei Pavlovich Nepovedimy. Oka podía superar terrenos difíciles y obstáculos acuáticos, alcanzando objetivos a distancias de hasta 400 kilómetros, y se convirtió en el primer sistema de misiles en la historia en el que la tarea de superar defensas antimisiles se resolvía con una probabilidad cercana a 1, y en 1987 ocurrió un hecho que lo cambió todo. La Unión Soviética y Estados Unidos firmaron el Tratado de Eliminación de Misiles de Alcance Medio y Corto. Este acuerdo afectaba a misiles con alcance de 500 a 5.500 kilómetros formalmente. Oka no estaba sujeto a estas restricciones, ya que su alcance era de solo 400 kilómetros. Sin embargo, Estados Unidos insistió en clasificar los misiles no solo por su alcance, sino también por sus características de peso y tamaño. La parte soviética aceptó incluir el Oka en la lista de armas a eliminar. Para los creadores del sistema, esto fue una verdadera tragedia, ya que perdieron el resultado de muchos años de trabajo. Al mismo tiempo, se detuvieron los trabajos en los complejos prometedores Oka-U y Volga, y el país quedó prácticamente sin armas tácticas operativas de misiles. Nepovedimy no aceptó este golpe. Escribió cartas a las más altas instancias, argumentando que la destrucción del Oka fue un grave error y convenciendo al liderazgo de la necesidad de crear un nuevo sistema que no estuviera sujeto al tratado. Se dirigió personalmente a Mikhail Gorbachov con la solicitud de iniciar el desarrollo, y el secretario general aceptó. El 21 de diciembre de 1988 se emitió una resolución conjunta del Comité Central del PQS y del Consejo de Ministros de la Unión Soviética para iniciar trabajos de desarrollo experimental bajo el nombre en clave Ravensbow. Nepovedimy fue nombrado diseñador general de la KBM y en 1989 creó el primer proyecto preliminar del futuro Iskander. Sin embargo, ese mismo año Nepovedimy dejó su cargo, y el trabajo posterior fue dirigido por el talentoso diseñador Oleg Ivanovich Mamaliga, quien había participado en el desarrollo tanto del Tochka como del propio Oka. A Mamaliga le correspondió llevar el proyecto a través de los años más difíciles. El colapso de la Unión Soviética y la crisis económica de los años 90 casi enterraron el desarrollo. La financiación prácticamente se detuvo. Solo había recursos para unos pocos lanzamientos al año. La dirección de KBM tuvo que pedir préstamos bancarios para continuar el trabajo, pero los ingenieros de Kolomna no se rindieron. El primer lanzamiento del prototipo tuvo lugar el 18 de febrero de 1993 en el polígono de Kapustin Yar. En agosto de 1999, el complejo fue presentado por primera vez al público en el Salón Aeroespacial Internacional Maxim Zhukovsky, cerca de Moscú. Los agregados militares occidentales quedaron impactados por las características declaradas del nuevo arma rusa, y los servicios de inteligencia comenzaron inmediatamente a recopilar toda la información disponible. En 2006, el ejército ruso adoptó oficialmente el sistema Iskander-M, iniciando una nueva etapa en la historia del armamento de misiles.
Pero el sistema no es solo el misil, como muchos piensan. Es toda una columna de vehículos de combate y apoyo, cada uno con una función específica. Solo juntos forman un mecanismo capaz de destruir casi cualquier objetivo en cuestión de minutos. El corazón del sistema es el lanzador autopropulsado 9P781, montado sobre el chasis MZKT-7930 con configuración 8x8, lo que le proporciona gran movilidad en terrenos difíciles. Este vehículo transporta 2 misiles, cada uno con su propia carga y objetivo. La tripulación es de solo 3 personas, y todas las operaciones de lanzamiento se realizan desde el interior, lo cual es vital en combate. Puede alcanzar 70 km por hora y tiene una autonomía de hasta 1000 km. El intervalo entre lanzamientos es de menos de un minuto. Para la recarga, existe un vehículo especializado que transporta 2 misiles adicionales y cuenta con una grúa. La recarga de un misil tarda unos 16 minutos, permitiendo un nuevo ataque en aproximadamente media hora. Sin embargo, estos vehículos no pueden operar en terrenos pantanosos debido a su gran peso. El centro de mando es el vehículo 9S552, encargado del control y la comunicación, con un alcance de hasta 350 kilómetros y capacidad de operar continuamente durante 48 horas. Finalmente, el punto de preparación de información 9S920 calcula las coordenadas de los objetivos y prepara los datos de guiado, proceso que puede tardar entre 30 y 120 segundos. Los datos sobre el objetivo provienen de diversas fuentes, satélites, vehículos aéreos no tripulados u otros canales de inteligencia, lo que hace que el sistema sea extremadamente flexible en la obtención de información sobre el enemigo. Además de los vehículos de combate, la columna incluye el vehículo de apoyo vital 9T-248, donde la tripulación puede descansar y alimentarse durante largas marchas, así como el vehículo de mantenimiento y servicio técnico, destinado a realizar trabajos de verificación de los misiles. Su tripulación está compuesta por 2 personas, y la inspección de un misil tarda 18 minutos. Cuando toda esta columna se desplaza por la carretera, es imposible no notarla. Una impresionante fila de pesados vehículos de múltiples ejes se extiende a lo largo de cientos de metros. Sin embargo, es precisamente esta estructura la que convierte al Iskander en un sistema completamente autónomo, capaz de operar de forma independiente lejos de las bases de suministro, lo que representa una enorme ventaja en las condiciones de la guerra moderna, donde la movilidad y la independencia de la infraestructura lo son todo. Ahora hablemos de lo que hace que el Iskander sea un arma verdaderamente única y lo distingue de todos los sistemas de misiles tácticos operativos existentes en el planeta. Se trata del misil 9M723, utilizado en la modificación Iskander-M, y de los principios que lo han convertido en una verdadera pesadilla para cualquier defensa aérea. El peso de lanzamiento del misil es de 3,8 toneladas, y la masa de la ojiva es de aproximadamente 480 kilogramos. Estructuralmente, está dividido en 2 secciones principales. La parte trasera cilíndrica contiene un motor de combustible sólido con una sola tobera y un compartimento de combustible que proporciona la aceleración hasta velocidades colosales. La parte delantera cónica, con su carenado, contiene la carga de combate, el bloque de control, los actuadores de los timones, señuelos y el buscador óptico de guiado. El misil es de una sola etapa y está controlado durante todo su vuelo mediante 2 tipos de timones, aerodinámicos y gasodinámicos, lo que le permite mantener la maniobrabilidad tanto en las capas densas de la atmósfera como a gran altura, donde el aire está muy enrarecido. La principal característica que sitúa al Iskander en una categoría completamente aparte es su trayectoria de vuelo. A diferencia de los misiles balísticos convencionales, que siguen una parábola predecible, los misiles del Iskander se desplazan siguiendo la llamada trayectoria aeroballística. ¿Qué significa esto en la práctica? Tras el lanzamiento, el misil asciende hasta una altitud de aproximadamente 50 kilómetros. Este tramo realmente recuerda a una curva balística clásica, con una fase de ascenso y un punto máximo. Sin embargo, después comienza algo completamente distinto.
En la fase de descenso, la trayectoria se alarga al máximo gracias a la sustentación aerodinámica generada por el cuerpo del misil a altas velocidades, se obtiene así un híbrido de vuelo balístico y aerodinámico. La parte balística de la trayectoria proporciona un gran alcance y la posibilidad de emplear señuelos en la atmósfera enrarecida, mientras que la parte atmosférica asegura una maniobrabilidad continua, lo que hace que el vuelo sea completamente impredecible para los sistemas de detección del enemigo. Tras finalizar la fase de aceleración activa, el misil alcanza una velocidad de unos 2000 m/s en el límite de la atmósfera. Al final de la fase de descenso, la velocidad aumenta hasta 2600 metros por segundo, y cerca del objetivo es de aproximadamente 800 metros por segundo. A lo largo de toda esta trayectoria, el misil realiza maniobras intensas de forma continua. Inmediatamente después del lanzamiento y justo al aproximarse al objetivo, las sobrecargas durante las maniobras alcanzan entre 20 y 30 gramos. Para interceptar un objeto así, un misil antiaéreo interceptor tendría que soportar sobrecargas al menos 2 o 3 veces mayores, es decir, entre 60 y 90 gramos. Y tales interceptores simplemente no existen hoy en día. Además, en la fase fuera de la atmósfera, el Iskander puede liberar señuelos que obligan a los radares enemigos a dispersar su atención y a gastar misiles antiaéreos en vano, reduciendo aún más las posibilidades de una interceptación exitosa. Mención aparte merece el sistema de guiado. El misil está equipado con un bloque de medición inercial que proporciona navegación durante todo el vuelo. Pero la verdadera precisión milimétrica la aporta el buscador óptico. Su principio de funcionamiento se basa en la comparación de imágenes. Antes del lanzamiento, se carga en la memoria del sistema una imagen del terreno alrededor del objetivo y del propio objetivo, obtenida previamente por satélite o por un dron. Al aproximarse a la zona de impacto, el buscador óptico comienza a escanear la superficie terrestre y compara continuamente lo que ve con la imagen de referencia cargada. El sistema de control calcula en tiempo real el grado de coincidencia entre ambas imágenes y corrige la trayectoria. Además, el sistema tiene en cuenta que la imagen real y la de referencia están tomadas desde diferentes ángulos y distancias, por lo que el algoritmo recalcula constantemente las distorsiones de perspectiva. Según los datos declarados, el error circular probable es de solo 7 metros, aunque algunas fuentes indican hasta 30 metros. Incluso en ese caso, la precisión sigue siendo excepcional para un misil de esta clase. Y hay algo fundamental: los sistemas actuales de guerra electrónica son completamente inútiles contra el buscador óptico. Todos los sistemas de interferencia funcionan en el espectro de radiofrecuencia, pueden bloquear señales de radar o satélite, pero el sistema óptico no utiliza ni radar ni navegación por satélite en la fase final del vuelo. Se guía exclusivamente por la imagen visual, y es imposible bloquear la luz. Esto hace que el Iskander sea prácticamente inmune a las contramedidas electrónicas, que constituyen la base de la defensa moderna contra ataques con misiles. El misil simplemente no escucha las interferencias, porque ve en lugar de oír. Otro aspecto importante es el arsenal de ojivas que puede emplear el Iskander. Precisamente la variedad de cargas lo convierte en un arma universal, capaz de resolver casi cualquier misión en el campo de batalla. Oficialmente se mencionan al menos 7 u 8 tipos de ojivas, aunque el número real se mantiene en secreto. La más poderosa es, por supuesto, la ojiva nuclear de hasta 50 kilotones. Una sola de estas es suficiente para destruir completamente una gran base militar o instalación industrial. Sin embargo, el arma nuclear es el último recurso. Para tareas convencionales, existe una amplia gama de ojivas no nucleares. La ojiva de racimo contiene 54 submuniciones de fragmentación con detonación no por contacto, cada una activándose a unos 10 metros sobre el suelo. La detonación se realiza mediante un fusible remoto con telémetro láser y radioaltímetro. Esto significa que, al abrirse sobre posiciones enemigas, decenas de elementos letales cubren una amplia área, sin dejar oportunidad a la infantería ni a vehículos ligeramente blindados. Para destruir centros de mando protegidos en búnkeres de hormigón armado, se utiliza una ojiva penetrante de alto explosivo, capaz de atravesar estructuras reforzadas y detonar en su interior.
La ojiva altamente explosiva e incendiaria está diseñada para destruir depósitos de municiones y combustible, donde el incendio completa la destrucción iniciada por la explosión. Otra variante de racimo incluye submuniciones acumulativas de fragmentación capaces de penetrar el blindaje superior de vehículos blindados de hasta 20 milímetros, lo que la convierte en un arma ideal contra columnas de tanques y vehículos blindados, especialmente vulnerables a ataques desde arriba. La ojiva de racimo de efecto termobárico crea una nube de mezcla aerosol que, al detonar, genera una potente onda expansiva que destruye personal y equipo en entornos urbanos y refugios. Finalmente, para el minado a distancia, existe una ojiva de racimo cargada con minas PFM-1 Lepestock, que permite convertir instantáneamente una gran zona en un campo minado sin necesidad de zapadores sobre el terreno. Cabe destacar que cada uno de los dos misiles en el lanzador puede llevar su propio tipo de ojiva. Esto significa que con una sola salva se pueden resolver simultáneamente dos tareas tácticas completamente diferentes. Por ejemplo, con el primer misil destruir un búnker de mando con una carga penetrante, y con el segundo cubrir con submuniciones de racimo las posiciones de infantería que protegen ese búnker. Ahora hablemos de los misiles de crucero utilizados en la modificación Iskander-K. El primero fue el misil 9M728, también conocido como R-500, con un alcance oficial de hasta 500 kilómetros. Se trata de un misil de crucero subsónico con una velocidad de aproximadamente 260 metros por segundo. Su principal ventaja es la capacidad de volar a muy baja altitud, literalmente a varias decenas de metros sobre la superficie terrestre, siguiendo el relieve del terreno. A esa altura, los radares enemigos no pueden detectarlo con antelación, ya que se oculta detrás de colinas, bosques y otras irregularidades del terreno. Y cuando finalmente aparece en las pantallas, los sistemas de defensa aérea prácticamente no tienen tiempo de reaccionar. El buscador óptico utiliza los mismos principios de comparación de imágenes que en la versión balística, garantizando una alta precisión. Sin embargo, el verdadero escándalo internacional surgió en torno al siguiente misil de crucero, el 9M729, una versión modernizada del R-500. Estados Unidos concluyó que este misil es una versión terrestre del misil de crucero naval de la familia Kalibr, que ha demostrado gran alcance en ataques desde el mar Caspio hacia objetivos en Siria. Los estadounidenses estaban convencidos de que el alcance real del 9M729 superaba ampliamente los 500 kilómetros declarados y podía llegar incluso a 2.500 kilómetros. Las acusaciones de violación del tratado comenzaron en 2014, y en 2019 Washington abandonó definitivamente el Tratado INF de 1987. Rusia también se retiró posteriormente. Moscú rechazó todas las acusaciones, insistiendo en que las características del misil se ajustaban a lo declarado e incluso invitó a agregados militares extranjeros a una presentación especial donde reveló algunos parámetros del 9M729. Sin embargo, representantes de Estados Unidos y sus principales aliados no asistieron, dejando claro que su postura era definitiva. Además de las versiones para el ejército ruso, existe una versión de exportación denominada Iskander-E, con capacidades significativamente reducidas. En lugar de dos misiles, el lanzador lleva solo uno. El alcance máximo se reduce a 280 kilómetros debido a un menor combustible. Y el sistema de guiado se simplifica, aumentando el error a unos 70 metros en lugar de 7. Aún así, sigue siendo un arma muy potente en el mercado internacional. El primer comprador fue Armenia. Y precisamente con este país ocurrió una historia intrigante. Durante el conflicto en Nagorno-Karabaj, Armenia utilizó estos misiles en combate. Pero después se encontraron restos de misiles a distancias superiores a 280 kilómetros del punto de lanzamiento. Además, algunos fragmentos llevaban la marca Iskander-M, no Iskander-E. Esto llevó a especulaciones en la prensa occidental sobre una posible entrega de la versión completa. Rusia negó categóricamente estas acusaciones, y también surgieron teorías sobre contrabando, aunque ninguna fue confirmada. El caso quedó sin una explicación definitiva. Otro escándalo surgió en torno a los componentes del sistema.
Expertos estadounidenses descubrieron que los misiles 9M723 y 9M728 utilizaban componentes electrónicos, como giróscopos y acelerómetros, de la empresa estadounidense Analog Devices. Estos elementos, esenciales para la navegación inercial, se habrían utilizado incluso en misiles lanzados en 2022. Esto generó preocupación en Estados Unidos, ya que implicaba el uso directo de tecnología estadounidense en armamento ruso. Tras las sanciones, algunos analistas afirmaron que Rusia no podría seguir produciendo estos misiles. Sin embargo, la industria rusa ha demostrado capacidad para sustituir componentes importados, por lo que estas previsiones podrían ser erróneas. También hubo debates sobre el coste. Según la revista Forbes, cada misil cuesta alrededor de $3 millones, incluso más según algunas fuentes. Algunos expertos estadounidenses cuestionaron este precio, comparándolo con el misil Tomahawk, que es más barato. Sin embargo, la comparación no es del todo correcta, ya que son armas de diferentes tipos. El Tomahawk es subsónico y de largo alcance, mientras que el Iskander es mucho más rápido, maniobrable y difícil de interceptar, lo que justifica su mayor coste. En 2022, el ejército ruso contaba con aproximadamente 150 lanzadores Iskander, cada uno con 2 misiles listos para el lanzamiento inmediato. Esto supone unas 300 unidades en una primera salva, capaces de alcanzar objetivos en cuestión de minutos. Ningún sistema de defensa aérea actual puede garantizar la interceptación de un ataque de tal magnitud. Por ello, el Iskander sigue siendo uno de los principales elementos estratégicos de Rusia en cualquier conflicto potencial. Si te ha gustado este relato y quieres conocer más sobre las armas más poderosas del mundo, no olvides dar me gusta, dejar tu comentario sobre qué tema te gustaría ver a continuación y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias.